usar la plata de la pobre gente en las FPs, que se quemen sus CTS, esto de la ONP me parece mal, un montón de cosas, pero por eso no voy a decir que cierren el Congreso y que están petardeando al gobierno, que son obstruccionistas. Mire la portada de La Razón del día de mañana. Si Premier Ceballos no acude al Congreso, recibirá censura y acusación constitucional, porque estaría violando la Carta Magna, señala Omar Chejade Moya. Estamos hablando de censura del primer gabinete de este gobierno de Vizcarra para con el Congreso. Omar Chejade, le ruego nos los explique. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Felipe. Encantado de estar en tu programa, en Willax, encantadísimo. Entiendo que estás hecho una furia y que tú, como presidente de la Comisión de Constitución, vas a hacer respetar tu fuero. ¿De verdad lo quieres fusilar a Ceballos? ¿Tú quieres tumbarte al gobierno? ¿Qué tan malo eres? No, nadie quiere tumbarse al gobierno, al contrario, queremos colaborar, cooperar, consensuar, como dijo bien el presidente del Congreso, Manuel Merino. Pero una cosa es colaborar, una cosa es cooperar, sobre todo en una pandemia tan importante y triste para el país, donde hay miles de muertos y miles de infectados. Y otra cosa muy distinta, que se aproveche la coyuntura de la pandemia para que el Premier Ceballos, de manera errada, mal asesorado, equivocado, y nos sorprende, porque además ha sido congresista de la República en dos oportunidades, una de ellas colega mío, quiera de alguna manera, digamos, vulnerar la norma constitucional, tanto el artículo 130 como el artículo 135, en el que se habla del voto de confianza para que explique sus políticas de Estado, su política de gobierno. Después de 30 días de haber asumido el cargo, han pasado más de 65 días de que este Parlamento asumió y juramentó y se constituyó, y además tendría que cumplir con el artículo 135 a explicar los actos de gobierno por el cual, digamos, se promulgaron los decretos de urgencia en los 5 meses y medio de interregno constitucional. El Premier Ceballos, al decir que va a consultar al Ministerio de Salud, si va o no va, está irrespetando la majestuosidad del Parlamento de la República, se está burlando, que es lo peor, de la Constitución Política del Estado. Él piensa de repente que el Congreso de la República es un chifa, en que se puede consultar a otras autoridades si se va o no se va. El Premier Ceballos sabe perfectamente que ellos se reúnen en lugares más pequeños, en espacios mucho más pequeños del Congreso de la República. Además, el Congreso de la República le ha explicado que solamente estarían presentes la Junta de Portavoces, que son 18 parlamentarios aproximadamente, y la mesa directiva, y que el resto de parlamentarios seguiría la sesión del voto de confianza a través de la plataforma virtual. Eso es todo. Él, al tratar de, con legalidad, con tinterías políticas, evitar su obligación de cumplir con la Constitución Política del Estado, evidentemente estaría en una infracción constitucional. Esperemos, y lo digo de todo corazón, por colaborar con el país, para no echar más agua al fuego, ni mucho menos, porque este Congreso no es obstruccionista de ninguna manera, ni tiene rasgos autoritarios, ni se parece a otros, que el Premier Ceballos reflexione, que lo reconsidere, porque de actuar de esa manera estaría obviamente incurriendo en una infracción a la Constitución y podría ser acusado de manera constitucional, cosa que no queremos, y por eso le pedimos reflexión y seriedad al presidente del Consejo de Ministros. A ver, para estar de buen humor lo disimulas bien, porque si lo que tú acabas de decir lo decía Mulder, Becerril o Rosa Bartra, te hubieran acusado pues casi de traición a la patria, porque todo lo que tú has dicho es prácticamente una lectura de la Constitución. Pero para que la gente lo entienda, hay una palabrita que ustedes los abogados han mencionado, y la menciona también el señor Vicente Ceballos, que es el interregno parlamentario, es decir, lo que pasó desde que el 30 del año pasado de diciembre cerraron hasta que ustedes iniciaron. Es obvio que el presidente y sus ministros tienen que dar cuenta, porque no sería una dictadura. O sea, el que no haya habido parlamento en funciones no quiere decir que el señor haya sido el jeque que hace lo que se le da la gana. ¿Le puedes explicar eso a la gente que no conoce de derecho como tú o como Ceballos, que en teoría conoce? Mira, efectivamente, después de la disolución constitucional por primera vez en la historia, que yo recuerdo, porque las demás han sido, digamos, cierres de Congreso de pacto, como la de Velasco, Díaz o Fujimori, por poner algunos casos, o en la época, digamos, de la trilogía de Pérez Godoy y Nicolás Griñer, etcétera, es la primera vez en la historia que se ve un cierre, una disolución constitucional del Congreso. En ese lapso, el Congreso
salvo la comisión permanente, digamos, no está funcionando. Eso se llama interregno constitucional. No existía Parlamento de la República, había sido disuelto. Se convocó elecciones en los 4 meses, hubo elecciones, y en ese lapso el gobierno, digamos, estuvo gobernando, para la redundancia, a través de decretos de urgencia. Decretos de urgencia que tienen que ser revisados. En la Comisión de Constitución hay un grupo de trabajo que se llama la revisión de los decretos de urgencia y decretos legislativos. En ese lapso, el 35 es bastante claro, de la Constitución Política del Estado, en la que dice que efectivamente el Consejo de Ministros debe dar cuenta al Congreso de la República, al nuevo Congreso de la República elegido, o sea, de los actos que en ese interregno, en ese paréntesis constitucional, digamos, gobernó a través de decretos de urgencia y todos los actos administrativos que el Ejecutivo hizo. Pero además debe presentarse, de acuerdo al artículo 130, en cuanto al voto de confianza, es decir, de todos los actos de gobierno que va a hacer desde que el nuevo Congreso de la República juramentó, o sea, hacia adelante, los actos de gobierno, exponer los planes de gobierno, lo dice el artículo 130, tiene 30 días después de designado el nuevo premier, el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Esto, si bien es cierto, aconteció el 30 de septiembre, pero el Congreso se disolvió. Entonces, claro, se tenía que esperar a un nuevo Congreso constituido y juramentado. ¿Esto cuándo aconteció? El 16 de marzo. Han pasado 64 días. Se ha esperado más de los 30 días. Hemos sido tolerantes, prudentes, de acuerdo a la pandemia, el estado de emergencia, no íbamos a apurarlo, pero ya han pasado 65 días y digamos que este presidente del Consejo de Ministros, el día de hoy, quiere evadir su responsabilidad, quiere con leguleyada, de alguna manera, evadir su obligación, que es ir al Congreso de la República, virtual o presencial, no interesa, pero ir, exponer sus planes de trabajo de acá al año 2021 y exponer además qué cosa hizo en el interregno constitucional, porque dicho sea de paso, como bien lo dijo el presidente del Congreso, Manuel Merino, este presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos, no tiene una investidura de legitimidad, no tiene un voto de confianza que lo señala la Constitución Política del Estado, y en todo caso de seguir con este juego de nuevo y tratar de torpedear, como lo está haciendo el Ejecutivo, con el Congreso de la República permanentemente, entonces sería pasible, Dios no quiera, lo estamos tratando de evitar y coordinar y llamándole la atención y llamándole la cordura, a la reflexión y a la reconsideración, pero si esto no acontece, evidentemente sería pasible a una condicional de una acusación constitucional, Felipe. A ver, pero como es obvio, en mi caso yo no estoy de acuerdo con varias cosas que están pasando en el Congreso, porque no me parece que sean leyes saludables, porque en mi opinión es la de un peatón. Tú eres un congresista que, por dar un ejemplo, a ti no te puede parecer lo que está haciendo el señor ministro de Salud, pese a ser de la U, como yo soy de la U y tú eres de la U, ya está. Esos son temas personales, temas que van más allá de la política, pero cuando el primer tiene que hablar de lo que hizo y de lo que va a hacer es solicitar confianza. Y el Congreso le podría decir, yo te deniego la confianza porque no estás manejando bien la crisis económica o el coronavirus o por 1000 razones. Eso, Omar Chejade, se llama democracia. Porque si no, tú serías, antes, durante o después de tu periodo parlamentario, un monaguillo de Vizcarra o de cualquier gobierno. La gente tiene que entender eso, porque si no, que se saque el Congreso de la figura constitucional. Sí, totalmente de acuerdo. Y esta es una percepción personal, me puedo equivocar, aunque no creo. Desde hace tiempo, el presidente Vizcarra, cuando alguien le haga la contraria, cuando discrepa de sus decisiones, cuando el Congreso de la República no está de acuerdo con todos sus pedidos, inmediatamente torpedea, sale en conferencia de prensa para desprestigiar al Congreso de la República, para deslegitimarlo. Y eso creo yo que no ayuda a construir agenda país que quiere construir no solamente Omar Chejade, el presidente de la Comisión de Constitución, sino todo el Congreso de la República, obviamente incluido la mesa directiva. Y eso creo que es lo grave. Por ejemplo, te pongo un ejemplo gravísimo, ¿no? El día de hoy estábamos sesionando, presidiendo quien habla en la Comisión de Constitución, estábamos tocando un tema importante que es la alternancia de género y la paridad de género, que la mayor parte de bancadas estamos de acuerdo y seguramente se va a probar que la vigencia de esa norma
no, digamos, se prolongue hasta el año 31, sino que sea para el próximo año. Una promesa de campaña, incluso de muchas bancadas, como la Alianza para el Progreso, que preside el ingeniero César Acuña. Y sin embargo, en el mismo tiempo que estábamos sesionando en la Comisión de Constitución con ilustres invitados, el presidente de la República, probablemente mal informado, mal asesorado, estaba hablando que el jefe de Estado, o sea, él está liderando la reforma política y que el Congreso está petardeando y postergando, digamos, la lucha de las mujeres y de la paridad y la alternancia de género, cosa que es absolutamente falso, porque la Comisión de Constitución en su gran mayoría quiere justamente esa reforma política. Y te voy a decir más, el presidente de la República no dirige la reforma política, el presidente de la República no construye la reforma política. Quien construye, dirige y lidera la reforma política es el Congreso de la República a través de la Comisión de Constitución. Tenemos un bagaje de reformas políticas, reformas constitucionales, reformas electorales. Estamos trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Philip. Y no es posible que el presidente de la República trate de desprestigiar a la Comisión de Constitución siendo mal informado. Eso es parte, pues, justamente de ese tufillo autoritario que le sale cuando el Congreso de la República no le hace a pie juntillas lo que a él le da la gana, y eso no lo vamos a permitir, Philip, lo digo con todo respeto. Ha sido muy amable con nosotros Omar Chejade. Buenas noches, muy amable. Gracias, Philip. Bueno, simplemente, acá me lo